Buenos días amigos, soy el doctor Miguel de la Cruz, cirujano plástico, y hoy en nuestro espacio vamos a hablar del ácido hialurónico. Probablemente la mayor parte de vosotros habéis escuchado ya porque es uno de los términos que más se utiliza cuando hablamos de rejuvenecimiento y desde los 18 a los 65 yo creo que es una palabra que a nadie se le escapa ya de su vocabulario. ¿Pero qué es el ácido hialurónico? Todo el mundo reconoce el hialurónico como pues una sustancia que pues, mi amiga, mi sobrina, mi prima se ha puesto para aumentar los labios o para rellenar los surcos, pero realmente es un producto seguro, es un producto que no nos va a dar complicaciones. ¿Quién puede poner ácido hialurónico y dónde se coloca ese ácido hialurónico de forma segura? Todo eso lo vamos a ver en este pequeño vídeo para aclarar algunas de estas cuestiones. El ácido hialurónico inyectado es una sustancia que es un azúcar, es un polisacárido del grupo de los glucosaminoglicanos, es un nombre complicado pero que no nos viene ahora tanto al caso, pero que está presente en la mayoría de los tejidos de nuestro cuerpo, es decir, no es algo externo a nosotros, es lo que podríamos llamar el cemento que tenemos entre las células y que hace que el tejido esté hidratado. Es una sustancia, como todos los azúcares, con gran capacidad para retener agua y eso le hace tener una gran plasticidad. Aquí tengo una jeringuilla de ácido hialurónico de los que utilizamos para rellenos, para rejuvenecimiento, y ese tipo de sustancia que viene en estas jeringas puede tener diferentes densidades. ¿Y cómo conseguimos densidades en estos azúcares? Pues o bien aumentando el peso molecular, es decir, el grosor de esas moléculas, el tamaño de esas moléculas, por otra parte, la unión entre sí de esas moléculas, o bien directamente haciendo esferas de diferentes tamaños de ácido hialurónico. Según las diferentes casas comerciales, hay unas que se decantan más por conseguir sustancias más densas, aumentando esos pesos moleculares, y hay otras que trabajan más aumentando el tamaño de esas esferas, que harán que rellenen más o retengan más agua, es decir, hidraten más. A la hora de colocar este tipo de productos dentro de nuestro cuerpo, pues como siempre hablamos, con las prótesis o con cualquier tipo de elemento que vayamos a introducir en nuestro cuerpo, es fundamental dos aspectos. Uno, que sean de la máxima calidad, y eso pues lo va a dar el prestigio de la casa comercial y los estudios que nos aportan. Y segundo, y no menos importante, o diría que incluso más importante, el profesional que se va a encargar de estos tratamientos. Debe ser o un cirujano plástico, preferiblemente, o bien un médico con la formación y experiencia adecuadas para este tipo de tratamientos. No se puede permitir que este tipo de tratamientos médicos sean realizados por personal no médico. Y lastimosamente estamos viendo cada vez más que en peluquerías, en centros de estética sin personal cualificado, se están haciendo este tipo de tratamientos, lo cual puede llevarnos a complicaciones muy severas. Vamos a ver cómo utilizamos el ácido hialurónico en la cara. Mucha gente confunde el tratamiento con sustancias miomoduladoras, lo que muchos conocéis por el nombre comercial de Botox, que es una sustancia que va a paralizar el músculo, con el ácido hialurónico. No tiene nada que ver. Unas se utilizan para paralizar selectivamente zonas del músculo, tanto en la glabela, la frente como las patas de gallo, para que desaparezcan temporalmente esas arrugas porque no contrae el músculo, y el ácido hialurónico no produce ningún efecto sobre el músculo, es un relleno, es un producto de relleno, estamos añadiendo cemento a nuestro cuerpo. ¿Cómo se realiza ese tratamiento? Bueno, como veis, las agujas son muy finas y cuando realizamos este tratamiento hay varias zonas principales donde podemos actuar. ¿Dónde podemos utilizar el ácido hialurónico?
Las aplicaciones más frecuentes de relleno son en los labios, donde tenemos diferentes técnicas para aumentar el rojo del labio. Muchos pacientes cuando vienen me dicen: doctor, por favor, que mis labios sean naturales y no se conviertan en dos salchichas. Eso es fundamental, porque el hialurónico está destinado a mejorar el aspecto de un labio fino o de unas arrugas profundas, pero nunca a empeorar lo que previamente tenemos. En el caso de los labios, veis que tenemos unas agujas muy finas que podemos utilizar o bien perfilando el labio, haciendo una incisión o una inyección que va por todo el filo del labio, y eso nos hará que aumente y realce el perfil del labio, o podemos aumentar la cantidad de labio rojo de bermellón que observamos, y eso se hace inyectando verticalmente, o lo que conocemos como labios rusos. Pero las aplicaciones en función de la densidad del hialurónico que usemos también van incluso para aumentar superficies óseas. Como veis, hay diferentes tipos de hialurónicos que en función de esa densidad podemos utilizar para aumentar la zona de los pómulos, inyectando directamente sobre el hueso y que el hueso tenga mayor proyección. Por tanto, en caras planas que han perdido un poquito de volumen, podemos conseguir un relieve adecuado de la zona malar. Pero también en la zona del surco nasogeniano, esas arrugas que se van produciendo cuando vamos perdiendo o aumentando la flacidez y perdiendo la cantidad de grasa de la cara, y que necesitamos elevar, pues podemos inyectar nuestro cemento intracelular, nuestro ácido hialurónico, creando una pequeña red que va a hacer que ese tejido se eleve y desaparezca el surco nasogeniano. Otra aplicación muy frecuente es la zona de la arruga de marioneta. La arruga de marioneta es esa arruga fea que se produce desde la comisura de los labios hacia abajo y que acaba con lo que llaman los jowls, que son esos rebordes así como de perro pachón que quedan pues muy antiestéticos. Pues podemos crear una especie de malla con hialurónico que va a sustentar ese surco y va a hacer que se vea más natural. Pero también podemos utilizar el ácido hialurónico incluso en pacientes que tienen unas ojeras muy marcadas y que forman ese típico corte desde el lagrimal hacia abajo. Pues creando también ese relleno que eleva ese surco, vamos a conseguir que se quede plano y disimule esa zona. No confundir nunca con las bolsas de grasa. Si tenemos retención de líquidos o bolsas de grasa, eso no lo vamos a poder solucionar con hialurónico, y no solo eso, sino que el hialurónico al retener agua puede empeorar. De ahí la importancia de que esto siempre sea precedido de un buen diagnóstico médico. El diagnóstico médico es el que os va a asegurar que si el cirujano o el médico estético tiene la suficiente experiencia y formación, los resultados van a ser siempre naturales. Pero también podemos utilizar el ácido hialurónico para hacer modelaciones en la cara, rinomodelaciones en este caso. Si yo, en vez de tener esta nariz tan perfecta como tiene Claudia, tuviese una pequeña jiba, en vez de hacer una intervención quirúrgica, que igual pues no me apetece, pues puedo simplemente inyectar en la zona de ese ángulo nasofrontal un poco de hialurónico que me va a elevar esa zona y voy a tener una nariz recta. Incluso si la nariz la tengo un poquito caída hacia abajo, yo puedo inyectar hialurónico a modo de sostén en la zona de la raíz de la nariz, en la columela, y elevar la punta nasal. Por lo tanto, el hialurónico es un producto muy versátil que en buenas manos consigue resultados espectaculares y que nos van a durar mucho tiempo. ¿Cuánto es ese tiempo? Bueno, cuando nosotros inyectamos hialurónico, el cuerpo va a detectar que ahí hay un exceso de cemento de forma natural. ¿Qué va a hacer el cuerpo? Ir eliminando ese exceso. Eso tiene un tiempo de duración que va a variar también en función de la densidad del hialurónico que hayamos inyectado y de la calidad del hialurónico. Generalmente y de media, ese hialurónico va a permanecer en la zona donde hemos tratado un año. Algunos pacientes dicen, bueno, claro, es que me lo tengo que estar repitiendo, pero eso, lejos de ser un problema, es una ventaja. ¿Por qué? Porque el envejecimiento no se detiene, es algo dinámico y nosotros vamos a ir adaptando las necesidades que tenemos
a esa cantidad de hialurónico que tenemos que inyectar para conseguir mantener un aspecto natural y joven. Otro uso del ácido hialurónico en el caso del rejuvenecimiento es la hidratación. Cuando usamos ácidos hialurónicos de muy bajo peso molecular o de esferas muy pequeñas, van a retener mucho agua. ¿Cuál es la ventaja? Que si tengo pieles apagadas, tristes, que están flácidas, podemos inyectar ácido hialurónico que nos va a hidratar la piel. No solo la piel, sino también los labios, los párpados o las zonas donde realmente necesitemos. Por lo tanto, en buenas manos es un producto muy versátil que utilizamos con mucha frecuencia los cirujanos plásticos, incluso como complemento a cirugías de los párpados, de la nariz, después de láseres CO2, donde se produce una cierta sequedad de la piel y que podemos hidratar con ácido hialurónico, y que hoy en día los productos han mejorado espectacularmente para conseguir resultados con muy pocas complicaciones y de forma muy natural. Bueno amigos, espero que os haya sido interesante esta explicación sobre el ácido hialurónico. Si os ha gustado, id a la barra, suscribiros, darle a me gusta, y eso hará que este vídeo llegue a muchas más personas y podamos dar información a todo aquel que la solicite.